Hola, yo les estaré hablando sobre el Imperio Romano. Hola, yo Para entender la caída del Imperio Romano debemos comprender que la gobernanza ya estaba fracturada. El Imperio Romano se extendió tanto que el emperador dividió el imperio en dos. Esto pasó en el año 285 de nuestra era. El imperio se dividió en dos, en Roma Occidental, la actual Roma, y el Imperio Romano de Oriente, que era Constantinopla. Con estos cambios, el poder político y económico se fue trasladando poco a poco, paso a paso, al Imperio de Constantinopla. Y el Imperio Romano, la actual Roma, solo era una ciudad de fachada. Era muy importante, pero la estaban descuidando mucho. El 15 de mayo de 392, el emperador romano de Occidente, que se llamaba Valentino II, es encontrado muerto en su habitación a la edad de 20 años. El emperador Teodosio, que gobernaba Constantinopla, pone gente de confianza en los lugares de alto cargo en los congresos de Roma. Esto con el fin de gobernar ambas partes, tanto el occidente como el oriente. Durante esta época, el emperador Teósido estaba tratando de implementar la cristiandad y dejando todos los dioses que no eran cristianos. En eso se dividió el imperio en dos ideologías, la ideología de los dioses romanos antiguos y la cristiandad. Y como que en esta pelea de ideologías y de religión, un personaje se metió para dividir más el imperio occidente con el imperio oriente, quien era un profesor de dramática llamado Eugenio. Este aprovechó los descontentos que habían de occidente y de oriente por la religión y comenzó a construir nuevas iglesias y nuevos templos, pero para los dioses profanos, quitando a toda la gente de confianza en el Congreso del emperador Teósido y reclamando el occidente como el emperador. Él mandó a mensajeros a decirle al emperador Teósido que quería que lo reconocieran como emperador de Occidente. Obviamente el emperador Teósido no quiso y esto comenzó con una guerra civil dentro de Roma. Con esto también el emperador Teósido pone a su hijo de 8 años como gobernador de Roma Occidental. Esto pasó en el año 393. Como hubieron guerras civiles, necesitaban gente para que esas guerras fueran efectuadas y para eso contrataron a bárbaros para que ayudaran a los soldados de Occidente porque ya estaban muy debilitados porque el imperio en sí era muy grande, entonces siempre tenían que estar peleando con las gentes nativas o con otros pueblos para que el imperio no se decaía, entonces siempre pedían apoyo de otros pueblos. Y aquí es donde entra el rey Alerico, rey primero reconocido de la historia de los visigodos. Estos visigodos es una tribu germánica que los llamaban bárbaros, los romanos. Debemos entender que Alerico tenía una gran influencia del Imperio Romano porque él quería ser un ciudadano romano, pero siempre lo trataron como un mercenario, tanto a él y a su tribu. Así que en la guerra de mayo del año 394, el ejército oriente de Teósido parte hasta Roma, al occidente. Las regiones occidentales y las legiones occidentales le piden refuerzo por los bárbaros. Esto incluye más de 20.000 soldados visigodos a mando de Aldarico. En la batalla del río Frígido, Aldarico y con su poder del ejército da la batalla y a la victoria del lado occidente. Es ahí, en esa batalla, cuando Roma se da cuenta que depende mucho de los bárbaros, porque su poder de ejército ya está menguando, porque como les dije anteriormente, era porque peleaban con una tribu, con otra ciudad, con otro pueblo, siempre estaban como que divididos y más las guerras civiles menguaban su ejército. Entonces los romanos comenzaron, o los cabeza de estado se dieron cuenta que dependían mucho de los bárbaros y ahí fue donde comenzaron a temerles.
Alcarico ayudaba al Imperio Romano porque él quería ser ciudadano y también quería que su tribu fuera ciudadana, fuera parte del imperio, pero nunca le hicieron caso. Entonces él comenzó con asedios, comenzó con robos. Al principio fue en los Balcanes, cerca de Francia. Entonces él siempre quiso que lo reconocieran, pero nunca pasó eso. Ayudó a ciertos personajes que querían influenciar con la decisión del imperio, tanto del occidente como del oriente. Esto sucedió porque en el año 395 el emperador Teósido, que murió dejando el imperio a sus dos hijos, Honorio, de 10 años, gobernaba el imperio occidental y Arcario, de 17 años, gobernó el imperio de la parte oriental. Silenicón, antiguo general del emperador Teósido, aprovechó la inmadurez del emperador Niño de Occidente, que se hizo con el control occidental, por lo que quiso expandir su poder hacia el oriente. Asimismo, también en la parte occidental, que es Constantinopla, también manipulaban al joven emperador, que este lo manipuló Utropio. Al ser ellos dos manipulados, también hicieron que Ailarico trabajara para ellos, tanto para el lado occidente y tanto como el lado oriente, para poder derrotar a alguno de los dos, para poder quedarse con el poder absoluto de todo el imperio. Utropio aseguró su poder en Constantinopla y Estelicón casó a su hija con el emperador Niño, asegurando su poder para que su expansión fuera más del lado de Roma occidental a Roma oriental. En esto, tanto Utropio y Estelicón utilizaron a Alarico para que les trabajara. Él se dio cuenta de esto y en el año 410 ascendía a Roma, porque con los tratados que les habían hecho por las peticiones que él había querido de que les dieran trigo, un lugar donde vivir tanto a él y a su tribu, y ninguno de los dos le daba respuesta, él se cansó de esperar respuesta. Entonces ascendía a Roma durante 3 días, quitándoles los alimentos y el agua. Durante estos 3 días Roma sufrió de hambre y el pueblo le pidió a sus gobernantes que solucionaran y que le dieran las cosas que él pedía. Ellos al principio dijeron que sí y después le negaron nuevamente todos los derechos a él. Pero debemos comprender que Roma cayó porque estaba asediada, y no solo estaba asediada de parte de él, sino que también había muchos conflictos internos que debilitaban al imperio, y así fue como cayó Roma.